Este es un servicio de los misioneros de Jesús y de María, que comparten con ustedes el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa. Ofrecemos esta celebración por aquellos que no pueden asistir al servicio religioso por enfermedad, distancia o idioma. Esta celebración es presidida por el Padre Jorge Eduardo Zárraga Martínez, misionero de Jesús y de María. Del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Sí, bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, humildemente pidamos perdón a Dios por las faltas que hemos cometido. Y con humildad decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ofrezco la Santa Misa por cada uno de ustedes, por todas las personas que nos han pedido oración y les hemos prometido orar, en especial por la paz del mundo, en especial allá en Ucrania. Y mis hermanos que nos siguen nos piden oración. Las intenciones y necesidades de la salud de Paul Ortega, de Paulina García, también la salud de mi primo Alejandro Zárraga, y por todas las intenciones y necesidades que hay en el corazón. Oremos. Te rogamos, Señor, que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen a buen término.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán, para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigo al cielo y a la tierra, de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adheriéndote a Él, pues en eso está tu vida, y el que habites largos años en la tierra, que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder al Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio
No está bien. Sean perdonados nuestros pecados. Brevemente sentados, por favor. Siempre creo que es muy providente como Dios nos permite acercarnos a su palabra y nos va hablando a través de acontecimientos o a través de la lectura, que puede ser una lectura personal, espiritual, puede ser un documento de la iglesia, y encontramos siempre esa hilación o esa dirección que nos presenta la palabra de Dios. En este contexto vemos en la primera lectura del libro del Deuteronomio algo que se entiende como el libre albedrío, o sea, te doy a escoger. Y en el catecismo estábamos meditando la caída de los ángeles, que también tuvieron su tiempo de decisión. Ese tiempo de decisión que los llevó a no querer estar, no querer obedecer, no querer estar en el planteamiento, ¿sí?, de Dios. Y es precisamente, vemos cómo se da esta situación. Los ángeles tienen una decisión. A partir de esa decisión viene lo que ya no se puede cambiar. No sabemos si los ángeles tenían la misma medición en tiempo que nosotros, pero existió ese momento en donde ellos tomaron la decisión, ¿sí? Y esta decisión nosotros la entendemos como la caída de los ángeles. Después de esta decisión ya no hay, se dice es irrevocable su decisión. Los que decidieron estar con Dios y los que decidieron no estar con Dios. Y esa decisión irrevocable, leyendo el catecismo, dice, es el carácter irrevocable de su elección, hablando de los ángeles o de los seres espirituales, y no un defecto en la infinita misericordia. Entonces, fueron creados con la libertad. Esto sucede con nosotros también. Nosotros tenemos un tiempo que conocemos como la vida humana. Ese tiempo en la vida humana es el tiempo para nuestra decisión, para poder actuar y tomar la decisión correcta de acuerdo a lo que el Señor nos invita, o decirle no me interesa. Yo les decía que podía haber varias causas. Una, la ignorancia. Otra, pues el miedo. Conozco, pero tengo miedo al sufrir, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a perder algo o a alguien. Y el otro también viene siendo el deseo excesivo de las cosas temporales que me va a llevar, pues, a hacer a un lado lo que Dios me está ofreciendo. Es necesario entender que cuando nosotros vivimos en esta vida de gracia, tenemos que tener cuidado de no distraernos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Nos distrae. Es la distracción que nos hace perder de vista lo que el Señor hace. Entonces dice, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto en la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado, como no puede ser perdonado el pecado de la persona que ya murió y nunca se arrepintió. Después de muerto se acaba el tiempo. Así sucede con nosotros, también sucedió con los ángeles. Y luego dice, la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llamó homicida desde el principio, y que va incluso a intentar apartar a Jesús de su plan. Cuando entendemos la acción de Satanás, que es precisamente distraernos, son cosas a veces, otras, no todas son malas. Por ejemplo, no todo se refiere a que voy a robar, a que voy a matar, a que voy a violar, a que... No, pero son cosas buenas que me distraen. Entonces Satanás lo que quiere es distraerte, pero en el fondo lo que él quiere es la condenación de tu alma, que no te acerques a Dios porque odia a Dios. Y en ese sentido, nosotros en la distracción de cosas buenas puede arrastrar nuestra alma a la condenación. Por eso el tiempo que empezamos es un tiempo para hacer a un lado los distractores. No todos van a desaparecer. Los distractores significa, algunas sí son malas y hay que quitarlas completamente o luchar contra ellas. Otras son buenas,
pero que se vuelven tan importantes que nos distraen de la salvación. Y lo leíamos en el 394, dice: la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Vemos, al menos bíblicamente, nos refieren 2 momentos. No fueron 2, fueron más, en que Jesús fue tentado. El primero fue en el desierto, cuando antes de empezar su vida pública es tentado. El segundo, antes de su pasión, en el huerto. Fueron más tentaciones. O sea, no fue nada más esas 2. Esas dos son significativas. Pero Jesús, como hombre, fue tentado. Y como hombre, de acuerdo al plan de Dios, vence, porque eso es lo que nos enseña. Dice, y aquí viene la parte que a mí me dio mucho luz. Dice: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? La mentira, la muerte eterna, ¿sí? La condenación. ¿Cómo Jesús deshace las obras del diablo? Primer momento, en su encarnación, ¿sí? En su encarnación, y con el sí de María empieza a deshacer la obra de Satanás. Segundo momento, en la tentación que nos refiere la Sagrada Escritura, en el desierto, cuando se le va a presentar esta tentación fuerte después de estar en ayuno, y se le presenta la comida. Y es donde empieza a deshacer la obra de Satanás, que es cuando tiene al hombre atrapado. Lo tiene atrapado. El segundo momento, el tercer momento, que es fundamental para deshacer las obras de Satanás, es la enseñanza. Jesús viene a enseñarnos, a darnos la buena nueva. Y es a través del conocimiento, el entendimiento de la voluntad de Dios, que lo tenemos nosotros en la revelación, la Escritura y la tradición. Y esta enseñanza deshace la obra de Satanás. Simplemente cuando Satanás tentó a Eva por ignorancia, pensó: voy a ser como Dios. Y muchos podemos actuar por ignorancia y actuar en contra del plan de Dios. Y a veces lo he compartido y digo, poca gente verdaderamente es malvada. La mayoría de la gente es ignorante, no conoce. Y los que conocen, el problema no está en lo que conozco, sino que no conozco lo suficiente o no me interesa porque tengo otras preocupaciones, entonces me distraigo de la salvación, de lo que Jesús vino a enseñarme. Ese sería el momento importante que nosotros llamamos evangelización, que llamamos la transmisión de la fe, para que la gente pueda deshacer las obras que Jesús vino a deshacer. Deshacer las obras de Satanás, que Jesús vino a deshacer, y nosotros también con el conocimiento de la fe vamos deshaciendo esa obra que tiene Satanás en contra nuestra. Cuarto momento, el sufrimiento que va a generar o que va a tener Jesús en el huerto de los olivos, donde esa escena de Mel Gibson en la película, que se le aparece el demonio y le dice: es una carga muy grande para una sola alma, es una tentación. ¿Y cómo viene a deshacer esa obra de Satanás? Con la obediencia. Incluso durante su vida, que viene a enseñarnos, el tiempo de la vida pública de Jesús, Él lo dice: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Conociendo su voluntad. Y esto es lo que viene Jesús a enseñarnos, a obedecer aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar de la traición, aún a pesar de la misma muerte, para deshacer la obra de Satanás. Ese cuarto momento hermosísimo que es el huerto. Quinto momento, cargar el sufrimiento. Cargar, que es una obra de misericordia, soportar con paciencia las miserias del prójimo. A veces no somos tolerantes, a veces guardamos cosas y pues,
nos ponen esa cruz que a veces ni siquiera pesa mucho y la aventamos, que es cuando nos enojamos, cuando nos violentamos, cuando vamos guardando ese sentimiento y pues nos tocan, nos hablan y actuamos de esa manera. Pero es la acción de deshacer la obra de Satanás, que es pues obviamente el pecado, que es obviamente buscar más el placer y rechazar todo aquello que me quita el placer y rechazar todo aquello que sea sacrificio, que sea. Jesús carga, pero la obra que le va a dar sentido a todas las demás obras, encarnación, el sí de María en su obediencia como criatura, luego la vida pública con toda la enseñanza de la salvación, la tentación en el huerto, el sufrimiento, todavía no está completamente deshecho. Hagan de cuenta como que a Jesús, como hombre, lo hubieran amarrado. Y él se dejó amarrar, no cayó en tentación, nunca, no pecó. Pero es una manera figurada para explicar. Y está así, ha ido rompiendo, pero no completamente. Porque el último que es lo que rompe es la muerte. Con la muerte deshace todo, o sea, todo lo anterior. Ya estaba vencido, pero de todas maneras estaba lo más grande. Es como ir venciendo etapas. Está una puerta que la venciste, luego la otra, y la otra es la última puerta para liberarte de todo. Porque pudiste haber vencido todo eso, pero si Jesús no hubiera resucitado, pues no pasaría de ser un hombre extraordinario, pero de todas maneras la muerte sería el fin de nosotros. No habría otra opción. Y sería una condenación eterna. Cuando Jesús deshace la obra más grande de Satanás, que es la muerte, que es consecuencia del pecado, entra y vence. Yo usaba una imagen de una película que a lo mejor ninguno de ustedes ha visto, pero se las voy a platicar rápidamente. Se llama Matrix. Es un mundo donde las personas están conectadas a una máquina gigante y entran a una realidad virtual que no es real, pero que tú lo sientes como tal. El caso que el personaje principal está luchando contra una máquina o un software que le llaman un programa, y para poder destruirlo se avienta, se mete dentro y lo destruye. Jesús se deja, entre comillas, vencer, entra dentro de la muerte y la destruye. Entonces ya nos abrió todas las puertas, ya nos abrió todo para deshacer la obra de Satanás y que nosotros podamos cumplir con eso que nos está pidiendo. Y por eso dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de todas las obras de Satanás, la más grave es desobedecer a Dios, es desobedecerlo a Él. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. En esta desobediencia, Jesús se alimenta como hombre para enseñarnos a nosotros como hombres cómo podemos vencer, cómo podemos deshacer. Nosotros no fuimos los que vencimos, nosotros no abrimos la puerta, Jesús la abrió. Satanás nos sigue amarrando, pero si yo tomo conciencia que ya está vencido y si yo me alimento de lo que Jesús se alimentó, podré ir venciendo. Primero, que Cristo nazca en mí. Le llamamos conversión, le llamamos ese encuentro o el querigma, ese encuentro personal con Cristo que hace que nazca en mí a través de un sí. Voy a querer cambiar, que es, por ejemplo, uno de los pasos de la confesión, propósito de enmienda. O sea, voy a luchar. Claro, la Virgen María nunca cometió pecado, pero esto lo hacen nuestros padrinos, nuestros padres cuando somos bautizados, pero después yo tengo que hacerlo consciente y decir, sí quiero, voy a luchar. ¿Y cómo lo voy a lograr, Padre? Pues una de las cuestiones va a ser a través de enfrentarme a mí mismo, a mis apetencias y todo lo que Satanás nos ha puesto.
Claro, sabemos que no podemos vencer solos, por eso necesitamos el conocimiento de nuestra fe y la gracia de Dios, que viene de conocerla, que viene de obedecer a Dios, que sería el momento de enfrentarnos en el desierto, pero ya guiados por el Espíritu. ¿Y cómo puedo ser guiado por el Espíritu? Porque me dejo guiar, porque lo escucho, porque lo busco, porque quiero agradarlo. Y en eso pues nos vamos a enfrentar también al sufrimiento, como Jesús lo enfrenta al hacer lo correcto, al querer luchar por las almas, viene el cargar las miserias del prójimo y también las nuestras a veces. Es cuando muchos no queremos o muchos no sabemos o no nos interesa, pero es esa lucha para poder hacer lo correcto y las consecuencias, y estar dispuesto a morir sabiendo que con todo esto se nos abre la vida. Esto lo podemos ver reflejado en la primera lectura del libro del Deuteronomio, que dice: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Cuando dice que pone delante, quiere decir, te doy la libertad. ¿Qué decides? Te he creado para que seas libre. Yo te doy todo para que puedas hacer el bien. Pero si tú no quieres, yo no te puedo obligar, porque esa es la única limitación que me puse, que tú decidas. Yo te doy todo, te presento todo, te busco, te quiero, te amo, te ofrezco todo, pero si tú te distraes, por eso este tiempo de Cuaresma es quitar distractores. No todos son malos, tienes que trabajar, tienes que comer, pero a veces ese trabajo se vuelve lo más vital, lo más importante. O una persona, o una posesión de algo, o un vicio, o un placer. El placer en sí no es malo. El problema es cuando el placer me distrae, o el dinero, el trabajo me distrae. Entonces, este tiempo es un tiempo de purificación. No vamos a vivir un mundo desencarnado, espiritualoide, donde ya no vamos a comer, ya no vamos a trabajar. No, tengo que hacerlo, pero no puedo permitir que eso me distraiga de lo más importante, que es la salvación de mi alma, y que es la salvación de las almas que Dios nos ha encomendado. Por eso el Señor te habla, pero permite, es misterio. No me pregunten, no lo entiendo, es un misterio, lo permite. Y sabemos, para el que cree, cuando Dios permite algo, es porque para el que cree, Dios puede hacer cosas maravillosas a través de uno. Es un misterio que Dios permita que el hombre sea tentado. No lo entendemos. Ha habido muchas reflexiones teológicas de santos, de padres de la iglesia, pero es un misterio. ¿Es una realidad? Sí. Entonces, permite, por eso dice, tienes delante de ti el bien y el mal. ¿Qué escoges? A final de cuentas, todo se reduce a una decisión. Dice: pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Obviamente aquí el libro del Deuteronomio está hablando, y así lo entiende el pueblo judío, a una vida humana. Pero nosotros, ya con la revelación en Cristo, lo estamos entendiendo a la vida eterna. Y que te vas a multiplicar quiere decir que vas a lograr bendiciones y a lo mejor lograr la conversión de almas. La multiplicación para nosotros, en el sentido espiritual, en ustedes en el sentido material, pues es tener hijos. Pero para todos en el sentido espiritual es ganar esas almas. ¿Cuántas almas hemos ganado para Dios? Te multiplicarás. Dice: el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar a poseerla, que es la vida de gracia. Cuando tú entras a la vida eterna, poseerás esa bendición que es la tierra prometida. La tierra prometida no es un lugar, es estar en la presencia de Dios. Serás bendecido. Esto lo estamos interpretando ya desde la fe en Cristo. El pueblo judío en aquel tiempo lo refería a entrar a la tierra
prometida donde se recibían las bendiciones de la tierra que emana leche y miel y de la descendencia. Dice, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar a poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, mucha gente no es mala, pero se distrae. Imagínate, morir distraído porque te resististe a hacer lo que Dios te pedía y quisiste hacer lo que tú querías. Esa es la perdición del alma. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, o sea, el grado máximo de distracción es la idolatría, donde no confías en Dios y confías en algo que tú llamas Dios. Puede ser tú mismo, puede ser tu confianza, puede ser tu salud, puede ser tu dinero, o puede ser una deidad que tú creas y que no tiene nada que ver con Dios. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio. Aquí obviamente el pueblo lo entiende la muerte temporal, nosotros lo entendemos la muerte eterna. Perecerás, o sea, ya no hay cambio, no hay manera de cambiar eso. Perecerás sin remedio, y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y la tierra, de que te he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida. Este tiempo de Cuaresma consiste en la decisión que yo tome y que va a afectar, para bien o para mal, a los que vienen conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la decisión? Escuchar, obedecer y adherirme a Él. En esto está la vida eterna. En eso está mi salvación. Escuchar, obedecer y adherirme a esa voluntad de Dios, para poder deshacer todo lo que Satanás ha hecho en mi vida, por mis pecados, y que también ha hecho en la vida de muchos de mis seres queridos. Pero tengo que empezar deshaciendo a través de esa escucha, a través de lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso dice que esa es la tierra que le ha prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Si fuese la tierra, pues pobre Israel lo perdió y lo hace otra vez y es un relajo. No se refiere a una tierra física, se refiere a la posesión de la verdadera vida y de la verdadera tierra, que es Dios nuestro Señor, que es la vida de gracia. Por eso, cuando vemos lo que Jesús dice en el Evangelio, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, padezca, ¿sí? En manos, que sea rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que sea entregado a la muerte. ¿Para qué? Para deshacer. Si entendemos esto, imagínate lo que puedes hacer con tu propio sufrimiento, que puedes hacer con todo lo que te suceda. Para nosotros, humanamente hablando, es un fracaso. Para nosotros es algo impensable sufrir menosprecio, maltrato, humillación, traición, lo que sea, desprecio o persecución abierta. Pero cuando nosotros enfrentamos eso, tengo ya la conciencia que esto puede servir, si lo ofrezco y lo hago por Dios, deshacer muchas de las cosas que me vienen atando, que tú estás queriendo luchar, que estás queriendo cambiar. Pero cuando enfrentamos todas esas adversidades, todos esos momentos difíciles, sin entender que pasar por ellos me puede ayudar no es por mí, sino es por Jesús, pero yo ofrecido a Dios, puede ir deshaciendo todas esas trampas, todas esas adicciones, todos esos vicios y todas esas situaciones que me tienen atrapado. Por eso
Satanás no quiere que sufras. Por eso Satanás quiere evitarte, entre comillas, aquí un sufrimiento, con el entendimiento de lo que esto implica. ¿Por qué? Porque sabe que si tú eres una persona de fe, si tú eres una persona que entiende cómo Jesús deshizo la obra de Satanás, y por eso inventa o crea el aborto, o crea para que la mujer no sufra, o para que, ¿cómo voy a traer un niño a sufrir? O la eutanasia. Y a veces el Señor nos invita, ayúdame a deshacer lo que Dios ha hecho, lo que Satanás ha hecho en ti. Obviamente nuestra ayuda es mínima. Yo ponía el ejemplo de mi sobrino, cuando mi hermano compró un carro y mi sobrino llegó con su alcancía. Dice, voy a comprar un carro. Y no le dijeron cuánto costaba, pero dijeron, con esto compras. No sé si eran 1,000 pesos, pero mi hermano dio el otro, pues ni siquiera para el aire de la llanta, yo creo, ¿no? Pero el dinero que dio mi hermano, pues era lo que realmente compró, pero mi sobrino dio esa parte. Bueno, es lo mismo. Mi sufrimiento no es el que me va a liberar. Mi sufrimiento no es el que por mí mismo es que yo, no. Es ese centavo que yo aporto a todo lo que Jesús ha pagado. Él es el que ha pagado. Pero yo me uno cuando yo ofrezco y cargo mi cruz y acepto que a través de ese sufrimiento, aunque no sea agradable, y muchas veces si lo podemos evitar, oye, pues ¿quién va a querer sufrir o quién va? Pero hay cosas que no se pueden evitar. Por eso les dice, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día. O sea, no está diciendo vete a la guerra a sufrir o vete a que te maltraten. No, de cada día. Cada realidad que estamos viviendo, cada realidad que estamos padeciendo trae su propio sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento unido al dinero, o sea, al sacrificio de Jesús, puede ir haciendo que todo eso que me tiene atado sea deshecho. Por eso es tan importante este tiempo que empezamos de la Cuaresma, para que en la Semana Santa, si lo vivimos correctamente, seamos desatados de muchas cosas. Vamos a volver a ser atados porque la condición del hombre es una lucha espiritual. Pero tenemos esa conciencia, tenemos ese conocimiento, ese entendimiento de lo que Cristo hizo. Por eso nos invita a cargar la cruz. En el Vía Crucis que se hace en la Semana Santa, a veces tenemos cruces, la parte de la principal que se va cargando, pero para que en diferente estación la gente, entre varios, carguen. Es un símbolo, es una representación de lo que nosotros humanamente hacemos o tenemos que hacer con la invitación que Jesús nos hace. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, no va a deshacer las obras de Satanás. La persona que hace las cosas a su manera, la persona que es egoísta, la persona que no obedece a Dios, no deshace la obra de Satanás, y la mayor obra es la desobediencia que te llevó o te va a llevar a la condenación de tu alma. Dice, el que quiera tener eso terminará por perderlo todo y terminará condenado. Pero el que la pierda por mi causa, o sea, aquello que tú estás dispuesto a ofrecer y a sacrificar, que puede ser hasta tu propia vida, como lo hacen los mártires, ese va a encontrar esa liberación y esa plenitud. La muerte no te va a tener atrapado porque vas a resucitar para la vida eterna. El otro va a resucitar, pero para la muerte eterna. Por eso nos entrenamos de alguna manera muy, muy simple, pero tratamos con el ayuno. Pues no comer es un sacrificio. El no comer carne
otro sacrificio. Pero cuando ya queremos ejercitarnos más, aguantar a la suegra, aguantar al marido, aguantar al cura, aguantar a la monja, aguantar o enfrentar la enfermedad o las situaciones que aparecen siempre, de cada día. Por eso, ya tu sufrimiento no es estéril, es para deshacer las obras de Satanás. Es entrar al club donde tú pones tu inscripción. Tu inscripción pues no es más que unos centavitos, pero ya con eso tienes derecho a todo lo que Jesús ha pagado por ti. Por eso es tan importante la obediencia y por eso es tan importante el conocimiento de nuestra fe. Para poder hacerlo, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Creo y pido a Dios que esto nos permita poder entender la dicha que podemos tener al enfrentar las pruebas, los sufrimientos, las injusticias y todo aquello a lo que somos puestos, a lo que somos expuestos por Satanás, por el mundo y por la carne. Y en la medida en que vayamos triunfando, es en la medida en que Dios irá actuando en nosotros, irá haciendo esa obra de salvación. Por eso, parte importante en la fe es la escucha, es la obediencia y es la confianza. Por eso termino con el Salmo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Vamos a hacer un momento de silencio. ¿Qué nos dijo hoy Dios en esta palabra? ¿Y a qué nos invita? ¿Qué nos está pidiendo? Presento el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos alcance tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los que mencioné al inicio de la misa, nuestros seres queridos que han partido, y las ánimas benditas aquí presentes, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, los que mencioné al inicio, mis hermanos que nos han pedido oración y les hemos prometido orar, mis hermanos aquí presentes y los que nos siguen a través de los medios, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Señor San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que están en gracia para comulgar pasen, los demás tomen asiento.
Los que no han podido comulgar, hagamos al menos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, yo creo que tú estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y aquí hacemos la pausa para comulgar espiritualmente. Y decimos: y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que has dado a conocer a tu pueblo la senda de la vida eterna, te rogamos que por el mismo camino nos hagas llegar hasta ti, que eres la luz sin ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra oración de intercesión para estos tiempos que estamos viviendo. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envía tu Santo Espíritu, para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra Madre amorosa, tu hija dilecta y llena de gracia, junto a San José, a todos los santos, cuyos méritos has reconocido, y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. Vayamos en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Recordando que Dios es amor y te ama. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces por tus sendas de paz, tú me has bautizado por tu senda voz.